DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana. Estamos en el medio de la veda electoral, estamos en momento de reflexión, pensando el voto para el próximo día domingo y por supuesto también pensando en cómo se generará la discusión política a partir del día lunes, a partir de las elecciones y de los resultados que se pueden llegar a dar y si se consagra un presidente o una presidenta en la República Argentina o si habrá un balotaje en el mes de noviembre. Ahí está planteada la incógnita respecto a lo que se va a votar el próximo día domingo y lo que sí se va a resolver, lo que sí va a quedar armado o diagramado va a ser el nuevo Parlamento Nacional. Esas 257 bancas que va a tener el Congreso a partir del próximo 10 de diciembre, las 72 bancas que va a tener el Senado Nacional van a quedar conformadas el próximo día domingo y ahí también se abren una serie de expectativas en torno a los temas y a los proyectos que quedan en discutir de aquí a diciembre y los proyectos a discutir a partir del 10 de diciembre, a partir de la llegada del nuevo gobierno a la República Argentina. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Fabián Wallman, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimadísimo Fernando Fraquelli. Y efectivamente, 48 horas de veda electoral que comenzaron esta mañana a las 8, que se dan en los medios tradicionales. Esto hay que ser claro, ¿no? Porque en las redes sociales, en absolutamente todos los teléfonos, en las computadoras, en cualquier tipo de tecnología, la campaña electoral sigue su curso y estas últimas horas son cruciales en ese sentido porque de alguna manera los candidatos vuelcan toda la artillería pesada que le quedó pendiente. Y aquí en la Cámara de Diputados, bueno, la expectativa centrada que se definirá sí o sí el próximo domingo. Hoy me dijeron a las 10 de la noche van a estar los resultados. Marcos Schiavi, el titular de la Dirección Nacional Electoral, es la hora señalada con el agregado de una elección a nivel nacional que antes no estaba incluida y que tiene que ver con la jefatura de gobierno porteño. Fernando. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fer, buenas tardes. Bueno, sí, a la espera de lo que van a ser las elecciones del domingo, por supuesto sabemos que más allá de que si se defina el próximo presidente o se tenga que resolver en una segunda vuelta, lo que sí se va a definir es el Congreso de la Nación, así que vamos a estar hablando el lunes de la nueva conformación, una conformación que más allá de algunos números que puedan moverse un poco, se anticipa que nos va a dejar un poder legislativo mucho más fragmentado, no el Congreso como lo conocemos tradicionalmente con 2 fuerzas mayoritarias, sino que esta irrupción de la Libertad Avanza va a hacer crecer ese tercer espacio. Claro. Y bueno, va a ser interesante ver también allí cómo quedan distribuidas las bancas también por cada provincia. Así que bueno, a la espera ahí veremos del Congreso que vamos a tener a partir del 10 de diciembre. Muy bien, hablando de expectativas, nos vamos a ir ahora a la provincia de Córdoba. Diputado Oscar Agos Carreño, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando y equipo, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, estamos en veda electoral, estamos en momento de análisis, ¿no? de reflexión. Un poco de análisis también tiene que ver con lo que dejó esta campaña electoral, con lo que se viene.
¿En qué se aprovecha el tiempo ahora que no hay campaña en el territorio, Oscar? Bueno, puntualmente venimos de muchas campañas, ha sido un año bastante complejo, el Congreso venía bastante dormido y con la campaña electoral se empezó a levantar y a generar un montón de movimiento, no solo en las comisiones, sino también en el recinto. Y bueno, aprovechando particularmente hoy, estaba trabajando algún proyecto de ley que había dejado inconcluso producto de la campaña, así que me parece que todos los diputados deben estar haciendo lo mismo porque se retoma la institucionalidad de la semana que viene. Claro, y también que se abren expectativas respecto a cómo va a quedar definido el Congreso. De cómo quede definido el Congreso va a tener repercusión directa en la actividad parlamentaria con los mismos diputados que hoy existen en el Congreso Nacional, con este Congreso, con esta Cámara de Diputados. Digamos, de aquí al 10 de diciembre, ¿lo que sucede el domingo va a tener una repercusión directa? Sí, yo creo que sí. En primer lugar, si hay una segunda vuelta, eso también va a incidir, si bien no se va, digamos, va a haber un cambio de la conformación del Congreso sí o sí este día domingo, me parece que también va a influir no saber quién va a ser el próximo presidente, más allá de las especulaciones, de los errores de las encuestas, lo que cada uno piense. Me parece que también la agenda legislativa y la forma en que se va a llevar adelante el Congreso de acá hasta la asunción del nuevo presidente va a tener que ver también con saber quién es el nuevo titular del Poder Ejecutivo. Entonces creo que vamos a tener una etapa que es la especulación sobre la definición de cómo va a quedar el Congreso, que coincido con el análisis, va a ser fragmentado, va a ser mucho más fragmentado y se va a necesitar mucho más consenso, lo que puede ser algo enriquecedor para el Congreso que se viene, pero por otro lado también el tipo de agenda. No va a ser lo mismo la agenda de la Argentina con un presidente, con una presidenta o con el otro presidente. Creo que eso van a ser dos etapas que también van a marcar la agenda del Congreso. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Lo saluda Melissa Jofré. Lo quería consultar porque, bueno, ahí nos estaba hablando que estaba trabajando en un proyecto que le quedó pendiente, pero también por un proyecto que ya presentó, que tiene que ver con una modificación del Código Civil. Si nos quiere contar un poco y aprovechar también este tiempo que nos salimos un poco de la campaña para hablar de esas propuestas que se van presentando, y en este caso que tiene que ver algo con la herencia, ¿no? Así es, bueno, he presentado un proyecto recientemente porque el Código Civil y Comercial ha hecho algunas modificaciones valiosas, otras cuestiones no han sido modificadas, pero una de las modificaciones que trae el código que está actualmente vigente, entiendo que terminó no beneficiando y por el contrario perjudicando sobre todo a muchas viudas que eran amas de casa y que no tenían bienes propios. Entonces lo que establece el Código Civil y Comercial actualmente es que en la herencia la viuda o el viudo, porque en esto hay igualdad, solo hereda respecto de los bienes propios que hay en la masa conyugal al momento del fallecimiento, pero no así los bienes gananciales. Lo que vengo a proponer es que herede como un hijo más, como originariamente tenía el Código de Vélez-Sarsfield, y como se ha probado es que la ganancialidad también se logró, los bienes gananciales se logran en el matrimonio, con el esfuerzo directo de uno de los consortes y con un esfuerzo indirecto del otro. Generalmente estamos hablando de amas de casa que se ven perjudicadas al solamente poder heredar los bienes propios. Parece muy técnico, muy fino esto para los que no son abogados, pero la verdad que es algo que todo el mundo comprende, lo que es la posibilidad de la herencia completa, como lo tenía siempre la viuda, sobre todo, o viudo en los casos que corresponden. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputado. No termino de entender la diferencia con el actual. Hoy, según tengo, por lo poco que uno sabe, digamos, se divide en 50% para la esposa y el resto entre los hijos. ¿Cuál sería la diferencia? Que cuando fallece, por ejemplo, digamos, el marido... Digo, la mujer es lo mismo, es indistinto. Es indistinto. Vamos a dar un ejemplo. Digamos, uno de los cónyuges fallece, queda el otro. Actualmente se hace una división de los bienes gananciales, le toca la mitad del patrimonio de lo ganancial que le corresponde y el resto de la ganancialidad le heredan solo los hijos.
es decir, que no tiene una herencia sobre la ganancialidad, sino que le correspondía antes de fallecer la mitad de los bienes, de la misma forma que si se hubiera divorciado, pero no le corresponde cuando fallece, no hereda nada, sino que hereda solo sobre los bienes propios. No sé si se entiende. Lo que vengo a proponer es que herede no solo la parte que ya le tocaba y que ya era de su propiedad en caso de divorcio o fallecimiento, sino que además herede como un hijo más la parte de la ganancialidad. Es decir, que no solo le corresponde el 50%, sino el 50% más la porción que tuviera como si fuera un hijo más. ¿Cómo era en el Código de Vélez? Claro. Sí, ahí queda más Ya claro. queda un poco más claro. Sí, ahí está más claro. ¿Y por qué, digamos, no termino de entender cuál sería la justificación para modificar algo que en estos momentos ha sido modificado hace tanto tiempo? Porque si usted dice el Código Vélez-Sarsfield, ¿cuándo fue que sufrió este cambio? ¿En qué época? No, porque el Código actual civil y comercial se hizo esta modificación. En el Código de Vélez-Sarsfield, la viuda en aquel momento heredaba como un hijo más. Lo que sucede es que en realidad, digamos, se ha demostrado, lo he hablado con varios abogados, lo he analizado con algunos jueces y fiscales, terminó generándose una situación de injusticia, donde si no hay bienes, digamos, si no hay bienes gananciales, si no tiene bienes propios, lo único que le corresponde es lo que ya tenía, en caso de divorcio, la viuda o el viudo. En esta situación se mejora y se le reconoce la calidad de heredero en aquellos bienes que han conseguido juntos en el matrimonio, tanto marido como mujer. Es una situación que parece muy fina, pero tiene que ver con que hay muchísimas situaciones en que, sobre todo, amas de casa que han acompañado al marido en toda la vida conyugal y le ha permitido desarrollar al marido los ingresos que son gananciales, es injusto de que no herede sobre eso. Porque el 50% que tenían era propio, o sea, ya era de esa persona porque la ley ya se lo daba. El problema es que si los hijos heredan solamente la parte de los gananciales, se genera una pérdida a la posibilidad de heredar. Y la verdad es que eso terminó siendo injusto. Y termina siendo injusto porque la práctica así lo demuestra. Y esto tiene que ver desde el Código Civil y Comercial actual hasta la fecha, no desde la época de Vélez. Porque en la época de Vélez... ¿Cuándo se modificó? La pregunta era cuándo que se había modificado. No, entiendo lo que usted decía, pero ¿en qué año se había modificado? Con el nuevo Código Civil y Comercial se hizo esta modificación. Claro, en 2014 creo que. Sí, más o menos. Claro. O sea que en definitiva esa modificación reciente, y lo que tendría que hacerse es como dar marcha atrás con esa modificación, ¿no? Sí, la idea, la propuesta es con una nueva técnica legislativa, si se quiere, pero en realidad lo que se pretende es que sobre los bienes gananciales también herede la viuda o viudo. Claro. Y hablando, diputado, de modificaciones en el Código Civil y Comercial, comenzó a regir la nueva ley de alquileres. Sabemos que Juntos por el Cambio tuvo una posición en contra de los cambios que había introducido el Senado y que finalmente el oficialismo logró aquí sancionar. ¿Cómo está el mercado hoy por hoy en su provincia? ¿Ha repercutido esta nueva ley ya en estos últimos días? Y el Congreso se había mandado una macana con la ley que estaba vigente y había que modificarlo. Yo creo que la ley, la media sanción que se aprobó en diputados era mucho más reparadora, si se quiere, que la que se aprobó en Senado y que después terminó ratificando diputados. Y creo que está pasando lo que imaginábamos que iba a pasar cuando nos oponíamos en el recinto a que se aprobara la ley que venía del Senado, la propuesta del Senado. Y esto tiene que ver con que, en definitiva, hemos cambiado cosas cosméticas. Lo principal es que ahora cada 6 meses se puede hacer modificaciones, pero se ha cambiado un índice por otro. Y el Congreso lo que terminó haciendo es elegir por la posición de una de las partes. Y se metió a preferir la posición de una de las partes, que es el inquilino, al darle un índice de actualización que beneficia claramente a una de las partes. Y el problema que eso genera es que no están saliendo al mercado departamentos en alquiler, casas en alquiler, no está solucionando el problema. Es decir, lo que hicimos fue un cambio cosmético, sí, con la inflación apabullante que hay ahora. Pero, los incentivos que también incluye la ley no servirían, porque eran muy similares a los de Juntos por el Cambio también.
Sí, a ver, pero el tema de fondo me parece que es, la propuesta de diputados era que cada 4 meses, con la inflación que hay, hubiera posibilidad de que se ajustaran los valores. Pero además, el proyecto aprobado terminó dando 6 meses. 6 meses es muchísimo tiempo, un año es mucho tiempo, pero con la inflación que estamos teniendo, que hasta el propio gobierno la está midiendo semanalmente, demuestra de que hoy no están alcanzando ni 4 ni 6 meses, pero 4 es mejor que 6 meses. Pero el otro problema es la libertad de índices. El índice actual es un índice único que prefiere o que favorece a una de las partes. Y acá había que permitir que se negociaran ambas partes cuál es el mejor índice o una combinación entre índices. Pero Por usted supuesto que no considera hay que son ninguna de las similares. dos opciones. ¿Usted considera que son No similares, son similares, equivalentes los pesos entre una persona que tiene una propiedad y una persona que tiene que alquilar? Yo creo que son absolutamente similares, pero cuando le quitamos libertad y establecemos un Una único persona que no índice tiene una se propiedad, pueda negociar. una persona que no ¿Cómo? tiene una casa, un lugar para vivir, está en las mismas condiciones que una que tiene que alquilarla. No, yo no dije eso. Y le pregunté si estaban en la Lo que misma yo estoy situación. diciendo- No, yo lo que estoy diciendo es que que la ley tendría que haber sido la del Congreso de la Nación, pero propuesta por diputados y no por senadores, porque en esta negociación. Porque el problema que tenemos es que si nosotros le ponemos el índice por el cual el Estado pretende que negocien privados, sin ningún tipo de libertad para que haya alguna negociación, termina pasando lo que está pasando ahora en mi provincia y en todo el país. No salieron los propietarios a poner alquiler más propiedades o a mejores precios. No ha sucedido, estamos en la misma situación que antes de la ley, no se corrigió el problema. Y acá es bueno aclarar de que en la Argentina no hay grandes corporaciones que viven de la renta del alquiler, no existe eso. Habrá alguna, pero no es lo normal. La inmensa mayoría de los departamentos y las casas que se alquilan son de personas que vienen en la herencia de esos italianos que vinieron del norte en la guerra, que se establecieron en colonias primero en Santa Fe, después en Córdoba, que traían la idea productiva, mutualista, pero sobre todo del ahorro, que salieron a invertir en ladrillos en vez de gastarse la plata en la timba financiera, guardarla en el colchón, gastarla en viajes. La verdad que es gente que ha decidido invertir en ladrillos y que lo ha puesto al servicio de brindar un servicio que no brinda el Estado, que es el acceso a casas a través de alquiler. Por lo tanto, yo no veo que haya una especulación de uno o del otro lado. Ambos tienen los mismos derechos. Esta ley tiene que venir a equiparar si hay un poco más de peso de un lado y del otro, pero no tiene que quitar la libertad de que pueda haber alguna negociación. Estaba bueno la posibilidad de tener una libertad entre varios índices, una combinación. Sí coincido en que tenía que haber algún grado de límites, es decir, estos son las opciones y es la combinación de estos, y no permitir que sea un contrato de adhesión de algún pícaro que quiera alquilar. Pero me parece que no podemos destruir el mercado sin permitir, porque tiene todo el derecho la persona que alquila y que hizo una inversión de querer recuperar el valor de la inversión que hizo, de la misma forma que tiene el derecho. Pero acá es el Estado el que le tiene que dar a la gente acceso a viviendas, no tienen que ser los privados. Ahora, si los privados quieren brindar ese servicio social y al mismo tiempo recuperar sus ganancias, también tiene que haber algún grado de libertad. Me parece que hemos avanzado por demás en la ley original, que es la ley Lipovetsky, y en la ley actual que se aprobó no hemos permitido solucionar el problema por eso. Oscar, al darle, digamos, cerrado esta discusión el Congreso Nacional y al haber ya reglamentado por parte del Ejecutivo lo que es la nueva ley de alquileres, ¿no va a llevar, digamos, prontamente a que aquellos propietarios que estaban, bueno, no sé si especulando o esperando a que el Congreso se defina respecto a la discusión política sobre las modificaciones a la ley de alquileres, cerrados ya esa etapa, no salgan directamente a poner su inmueble en condiciones para alquilar directamente con las normas que marca esta nueva ley, ya que es un debate ya cerrado por el Congreso? Yo creo que no está pasando porque es un tema de mercado comercial. De hecho, he hablado con varias asociaciones de inquilinos y varias asociaciones de propietarios y corredores inmobiliarios de mi provincia, y nadie está saliendo
al mercado a cambiar las cosas. Sigue habiendo una especulación, intentos de los propietarios de que el inquilino de buena fe le cambie las condiciones sobre la marcha del contrato. Incluso hay algunos casos donde hay una extorsión diciéndole, mirá, vos si querés no me aceptés las modificaciones, pero yo después no te lo voy a renovar y va a tener que salir a buscar de vuelta cauciones y garantías. Hay un grado de inconformismo con la ley, o sea, como que ambas partes tienen la sensación de que la ley no les resolvió el problema, sobre todo los propietarios, y creo que eso hace de que no se haya resuelto el problema. Sigue habiendo una especulación de esperar que la inflación baje, de esperar que vaya a pasar, y me parece que el Congreso tuvo una enorme oportunidad de corregir un error que había provocado el mismo Congreso. Diputado, lo consulto porque se dio también la discusión en la última sesión del proyecto compra sin IVA. Anteriormente también se había dado el debate sobre el impuesto a las ganancias. Y bueno, el proyecto compra sin IVA avanzó esta semana ya en el Senado. Se espera que se trate en alguna sesión próxima. Y surgió allí, bueno, una discusión entre la oposición y el oficialismo sobre de dónde, ¿no? También se financia esta merma que va a tener de recursos las provincias, dado que IVA es un impuesto participable. Y allí el oficialismo planteaba y desafiaba un poco a la oposición a dar la discusión de esta famosa separata que trajo el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo respecto de beneficios fiscales que hoy por hoy se le otorgan a las empresas y que en definitiva representan más de 4 puntos del PBI. ¿Estarían ustedes de acuerdo en dar este debate? Sé que obviamente desde la mirada tributaria hay diferencias con, bueno, las medidas que se han tomado en este último tiempo por parte del oficialismo. Bueno, compra sin IVA nosotros no nos hemos opuesto a la aprobación. Sí habíamos presentado un dictamen en minoría que le ponía una vigencia que tenía que ver con la finalización de este gobierno para tratar de ser responsables y no seguir generando déficit, de la misma forma que había algún artículo que establecía la no emisión para no generar más inflación al mismo tiempo. Digamos, la idea era acompañar porque tenía que ver con algo lógico, que tiene que ver con la canasta familiar, con determinadas personas que está bueno que no paguen IVA, pero el problema es que siguen siendo discusiones coyunturales como es esta separata, como fue digamos, la ley de ganancias. Tenemos que volver a discutir la matriz productiva. Entendemos que además va a haber una nueva conformación del Congreso desde el lunes que viene, hipotético porque van a asumir en diciembre, pero tiene que haber un consenso distinto y creemos que no se pueden estar haciendo en medio de una campaña electoral, dictaminar hacia las apuradas, tirar este tipo de cosas, de financiar a las provincias, de financiar a la nación con tal de que el oficialismo se meta al balotaje. Creo que esto requiere algo mucho más profundo. Celebro que el Congreso se esté moviendo, que haya reuniones, que se vuelva a discutir la matriz productiva, pero creo que acá lo más importante es que no podemos desfinanciar de un día para el otro a las provincias, no podemos desfinanciar a la nación, no podemos seguir emitiendo como estamos emitiendo. Yo metí hace un mes más o menos un proyecto de ley donde quiero que el Congreso de la Nación recupere la potestad de poder echar o poder interpelar al presidente y al directorio del Banco Central cuando hace mal las cosas, que sea de vuelta el Congreso el que tome esto, pero esto requiere una discusión mucho más profunda que lo electoralista. Y creo que esta separata, como todas estas leyes, se han visto inmiscuida en la agenda electoralista. Y es muy, muy grave lo que está sucediendo, porque si seguimos con esta inflación, si seguimos desfinanciando las provincias, seguimos desfinanciando la nación y no decimos dónde va a salir de la maquinita de imprimir. Entonces, me parece que requiere algo mucho más profundo. Por supuesto que hay que discutirlo rápido, tenemos que dejar de jorobarle la vida a la gente desde el Ejecutivo y también desde el Congreso, pero eso requiere una discusión mucho más profunda y cada vez que decimos que le vamos a quitar un impuesto a las personas, tenemos que decir de dónde sale la diferencia, porque acá el problema es que nadie baja el déficit fiscal. A propósito de eso, le quería consultar, diputado, porque una de las cuestiones que figuran en la separata tiene que ver con las ganancias de los jueces. Y esta semana se conoció, creo que el día miércoles, un fallo del juez Caicieles, es un juez que está vinculado a los chats del Lago Escondido también,
que falló en contra de la norma que dictó el Congreso de esta casa, la Nación, por la cual los que ingresaban a partir del año 2017 en la justicia tenían que pagar ganancias. Ese acuerdo al que se había llegado en ese momento en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para que a partir de determinada época ya los nuevos miembros del Poder Judicial tributen como cualquier ciudadano, hay un juez que está frenando esta posibilidad. ¿Cuál es su mirada? No, interesante. Juntos por el Cambio, después de tantos años de discusión, porque la verdad que el hecho de que los jueces no paguen ganancias venía de una acordada de la Corte, si mal no recuerdo, menemista, y no se había discutido hasta que vino Juntos por el Cambio y logrando los consensos necesarios a través de Emilio Monzó en la Cámara de Diputados, se logró establecer una regla que los jueces que entran a partir de 2017 empezaron a pagar ganancias para no generar un conflicto de poderes. Y esto es importantísimo para el avance institucional de una discusión muy clara, de que los jueces estén en igualdad de condiciones que el resto de los argentinos, que es muy valioso. Me parece que, no sé, no he leído el fallo, no puedo decir los fundamentos del fallo, pero me parece que es correcto lo que se hizo en 2017 de establecer esta regla para adelante y que no solamente es una regla general que viene de una norma, sino además hay una declaración jurada, por lo que entiendo, de los jueces y fiscales que van asumiendo de 2017 a la fecha como un requisito más de la carpeta que presentan en el Consejo de la Magistratura, que es aceptar con su puño y letra que van a pagar ganancias. Por lo tanto, no solo estaríamos desconociendo una norma, sino también la voluntad que ha tenido ese juez y ese fiscal de jurar, habiendo aceptado como regla que pagaría el impuesto a las ganancias. Oscar, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El diputado Oscar Agos Carreño, diputado nacional por el PRO, por la provincia de Córdoba. Bueno, los temas de actualidad que tiene el Congreso, las discusiones que tiene que dar el Parlamento Nacional. Ahí bien lo planteaba el diputado, fue digamos, la mejor norma que encontró el Congreso, copiando algo similar a la decisión que adoptó en su momento el Congreso norteamericano, también con respecto a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Ponerle una fecha de corte, una fecha en la cual empezaban ya a pagar impuesto a las ganancias, y con el correr de los años el 100% del Poder Judicial en los Estados Unidos terminó pagando el impuesto a las ganancias, y es lo que está pagando en estos momentos. En Argentina en el 2017 se adoptó esa norma. Con el correr de los años la totalidad del porcentaje que tiene hoy la justicia terminará pagando el impuesto a las ganancias. En el medio está permanentemente la discusión si los anteriores jueces nombrados tienen que pagar o no el impuesto a las ganancias. Para muchos integrantes del Congreso lo tienen que hacer, para la Corte Suprema no lo tiene que hacer. Es decir que para la Corte Suprema tiene plena vigencia la ley sancionada en el año 2017. Y es verdad, lo que bien señalaba Fabián, en el medio está este fallo de un magistrado que habrá que ver de qué manera actuó, si actuó por decisión y motus propia, si actuó también en el medio de esta campaña electoral que cerramos a las 8 de la mañana del día de hoy y estamos en el momento de reflexión. Bueno, habrá que ver por qué tomó esa decisión un magistrado, conociendo, como dice también el diputado Agos Carreño, que los integrantes del nuevo Poder Judicial, aquellos a partir del año 2017 que se integran al Poder Judicial, firman de voluntad propia una nota en la cual expresan la decisión de pagar impuesto a las ganancias, como cualquier argentino. Ahora, con las modificaciones que tuvo la ley, cualquier argentino que gane más de 1 millón, casi 1.800.000 pesos, que es la base imponible por el cual se paga impuesto a las ganancias. De ahí para abajo, ningún trabajador está pagando el impuesto a las ganancias. Cambiamos de tema y hablamos de mis proyectos y saludamos a Luciana Fernández. Luciana, buenas tardes.
Hola Fer, Meli, bueno, muy buena jornada. En el segmento del día de hoy de Mis Proyectos vamos a hablar de un proyecto presentado por la diputada Laura Castet que tiene como objetivo buscar la creación de un programa que busque la recuperación y la asistencia integral a todas aquellas personas que presentan algún tipo de adicción a los estupefacientes. Así que si les parece vamos a ir desarrollando un poco en las placas, ir comentando el fundamento de este proyecto, a ver en qué consiste. Dice, proyecto de ley sobre la creación del Programa Nacional de Prevención y Asistencia Pública Integral de las Adicciones, tiene que ver con salud mental específicamente. Vamos a la siguiente placa, dice, aborda la problemática de adicción y abuso de estupefacientes desde la prevención y asistencia integral de la problemática de las adicciones, atendiendo como fin principal su restablecimiento y recuperación. Entonces, ya son aquellas personas que presentan o que están diagnosticadas o que quizá no pueden dejar por voluntad propia la adicción que tienen a algún estupefaciente. Entonces, este programa busca dar esa asistencia, ese acompañamiento justamente para buscar recuperarlos. Y en el artículo 3, dentro de los fundamentos de lo que es el proyecto de ley, habla de la definición de la asistencia a las adicciones. Dice que a los efectos de la presente ley se entiende por asistencia de la problemática de las adicciones a todas las acciones sociales sanitarias urgentes, inmediatas y de largo plazo que tenga por objeto mejorar el estado de la salud psicofísica y de las condiciones de integración social de la persona afectada. Es un poco el concepto que introduce dentro de este proyecto de ley para entender un poco de qué se trata. Tenemos otra placa. Una placa más. Acá está. No, la anterior, perdón, fue mala mía la anterior. A ver. Ahí está, bueno, vamos en esta. Desarrolla un sistema público de asistencia universal y gratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones a estupefacientes en todo el territorio nacional, un poco lo que estábamos explicando. Y respecto a la autoridad de aplicación, en el artículo 5, dice que la autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud Pública de la Nación y que también son funciones de esa autoridad competente, por ejemplo, articular y supervisar el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Asistencia Pública Integral de las Adicciones a Estupefacientes para el abordaje de la problemática de las adicciones, coordinar acciones intersectoriales con los Ministerios de Desarrollo Social, de Educación, la Secretaría de Cultura, de Derechos Humanos, medios de comunicación y otras áreas relevantes. Como vemos, es como una cobertura integral, no solamente de la asistencia, sino también de la autoridad de aplicación y los organismos que van a intervenir en el cumplimiento y ejecución de ese programa. Tenemos otra placa más, dice, fortalece y capacita los servicios de salud mental y centros de salud existentes en el ámbito nacional, provincial y municipal, porque al ser un programa nacional, lógicamente que las provincias y municipios van a poder adherirse seguramente, ¿sí? Y respecto en el artículo 8 a los funcionamientos, dice que las jurisdicciones que adhieran, como decíamos, viste que hablaba de provincia y de municipio, bueno, van a tener que adherir, entonces las jurisdicciones que adhieran al presente programa deben adecuar sus servicios de asistencia especializada en adicciones y salud mental, así como sus centros de atención primaria de la salud, a fin de que funcionen como equipos interdisciplinarios que admitan la demanda, tomando en cuenta, bueno, los siguientes parámetros como evaluaciones, proposiciones también de programas y formas de abordar la prevención, la asistencia y el tratamiento de las personas que tienen algún tipo de adicción a los estupefacientes. Tenemos otra placa más, dice textuales de la autora del proyecto. En Rosario estamos atravesados por el narcotráfico, por la inseguridad y hay muchas familias con distintos tipos de consumo. Nos falta equipos interdisciplinarios para poder abordar esa problemática. Entonces, uno de las palabras de la diputada, me parece que tenemos una placa más, una última, esto también textual de ella. El sistema de salud no está al alcance de todas las familias y hay muchos chicos que terminan mal. Entonces, llamando un poco la atención y interpelar al sistema de salud a que se involucre para la recuperación, porque lógicamente que si hay personas, y en este caso, como dice la diputada, chicos que siguen consumiendo, es porque quizás ya tienen una adicción problemática que no pueden dejarlo por voluntad propia, no pueden salir por sí mismos de esa adicción. Entonces, ahí donde interviene el Estado con este programa de asistencia, de contención y también de recuperación,
para poder de alguna manera ayudar a esas personas que se recuperen y salgan de la adicción y también dar una contención a la familia, porque no es fácil tener una persona que es adicta dentro del núcleo familiar. Muchas veces es lo que se conoce, a los familiares se lo conoce como los otros pacientes, que muchas veces terminan presentando cuadros de depresión, de angustia, de estrés por la situación o por la adicción que presenta el familiar que se encuentra dentro de su núcleo familiar. Así que, como vemos, tiene que ver con un programa de asistencia y recuperación de las personas que son adictas a los estupefacientes dentro de un punto de vista integral por sobre todas las cosas. Y sin lugar a dudas, este proyecto de la diputada Castet aborda también una problemática que, aprovechando el momento político que hoy tiene la República Argentina, que a partir de diciembre, en todo este año, con el proceso electoral, se renovaron lo que son los poderes ejecutivos, los poderes municipales, y se va a renovar el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Digamos, los tres ejecutivos, tanto de la nación, de la provincia y los municipios. Esto lo que hace que las nuevas fuerzas, los nuevos integrantes de los poderes encaren, y aquellos que permanecen en el cargo y que son reelectos, en definitiva, reencaren o encaren la problemática de las adicciones. La diputada es de la provincia de Santa Fe, hace referencia a la situación que hoy tiene Rosario particularmente y la provincia en general en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. No alcanza solo con enviar efectivos federales, gendarmería, policía federal, no alcanza con crear más juzgados. Me parece que hay un abordaje integral, ¿no? Exactamente, esa es la palabra, integral. La problemática se tiene que ver desde varias aristas y es lamentable que es un tema en el cual no se ha avanzado, ¿no? Claro. O sea, vemos en temas que en salud se buscan los consensos, en la Comisión de Discapacidad también se buscan consensos. La Comisión de Prevención de Adicciones de esta Cámara ha trabajado muy poco y las veces que logró reunirse, sobre todo en estos 2 últimos años ha trabajado muy poco, pero las veces en las que logró reunirse desde, te podría decir, hace 7 años, que hay proyectos para declarar la emergencia a nivel nacional en adicciones y ha habido discursos de diputados de distintos bloques preocupados por la temática, pidiendo por una ley de este tipo y no se ha podido llegar. Claro. No se ha podido llegar a ni siquiera un dictamen, ¿no? Así que bueno, sí, es recurrente y lamentablemente también es algo en lo que se pone el foco o se habla en su momento, como también pasa con la modificación de la Ley de Salud Mental que tanto se reclama, cuando hay algún caso, bueno, que resuena en la agenda pública. Y de nuevo hablamos de las adicciones, de qué pasa. Ha sucedido con casos como el cantante Chano o casos cuando fue lo de la cocaína adulterada en San Martín, ¿no? Me parece que es un tema que, no sé si vos, Luciana, recordás, pero en los debates presidenciales no estuvo. No, fue un tema que no estuvo y que tampoco fue votado por la ciudadanía, porque había un panel en el cual, un segmento en el cual la ciudadanía podía votar a ver qué tema querían incluir para preguntarle a los candidatos que diserten respecto a ese tema. Y no fue, no sé si estaba en la categoría, calculo que habrá estado, pero no fue quizá el más votado para que entre dentro de las preguntas para hacerle a los candidatos. Así que claramente es un tema que hay que volver a ponerlo en agenda, es sumamente importante. Como bien decía Fer también, no alcanza solamente con hacer uso de las fuerzas, de las distintas fuerzas para combatir el narcotráfico, si no se aborda la problemática desde el punto de vista de una asistencia social, desde el punto de vista de la salud mental, de la recuperación de los adictos. Porque también, si no tenés gente que consuma, no tenés gente que compre. Entonces ahí está también el núcleo o el foco de la cuestión, que hay que atacar los dos grandes frentes. Por un lado, lo que es la inseguridad que genera todo el tema de la venta del narcotráfico y que son estas personas las que ponen, podríamos decir, en manos de otras personas para que consuman y se vuelvan adictas, pero también está el que busca comprar, el que busca consumir. Si tenés personas que se están rehabilitando y de alguna manera las alejás de esas adicciones, de los estupefacientes,
también es una forma de contribuir para terminar con el narcotráfico. Luciana, gracias por Gracias este a informe. ustedes. Ahí estaba Luciana Fernández con Mis Proyectos, como semana a semana nos tiene acostumbrados de traernos las diferentes iniciativas que tienen los legisladores, que tienen las diputadas nacionales para abordar los diferentes temas. No solo los temas pasan por lo económico, no todos los temas pasan por lo presupuestario. Hay temas que necesita el Congreso estar discutiendo, temas que necesita el Congreso volver a poner en primer orden de lo que tiene que ver con las discusiones parlamentarias, y este tema de las adicciones, el tema del narcotráfico, el tema de la ayuda que se puede hacer desde el Estado Nacional, el trabajo que se hace desde el Estado Nacional, desde el Estado Provincial, desde el Estado Municipal, en lo referido a las adicciones, a los estupefacientes. Me parece que es un debate todavía pendiente que tiene el Congreso Nacional. Sí, a nivel nacional también, la semana pasada o la anterior se realizó el 5º Congreso Mundial de Salud Mental, un evento que se llevó adelante en el Centro Cultural Kirchner con miembros de entidades de la salud, de ONGs, de todos los países. Fue un lugar variopinto donde podías escuchar todas las voces y ver todas las ropas. Fue como una asamblea de la ONU, pero a nivel de la salud mental, y la verdad que lo que destacó en esa reunión, en esa iniciativa, es que el 10% de los ministerios tiene que estar aportando al proyecto de salud mental. O sea, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con el desarrollo de la educación, con la atención, por supuesto, en el propio Ministerio de Salud, tiene que estar abocado a eso. Y el Ministerio de Salud lo está haciendo, tiene un botón, su página de internet, y ahí podés visualizar que actualmente está destinando el 10.1 del presupuesto de salud a la atención. Y toda esta palabra difícil que alguna vez decimos, desmanocomializar, está bien, creo que la dije mal, pero es todo un proceso. Y hace poco, fue el año pasado, la creación del Instituto Montes de Oca, ¿te acordás? Sí. Famoso por una tragedia que sucedió allí, pero ya fue adaptada. Claro. Y realmente a nivel nacional se le está prestando atención. Falta mucho, creo, como decía recién Lu, y aquí en el Congreso, bueno, las discusiones, como dijo Mary recién, también están ausentes. Que a en veces algún están sentido eclipsadas por los proyectos urgentes que o le envía el Ejecutivo, o de acuerdos políticos entre los diferentes bloques, y hay un bloque de la oposición que quiere dar otro proyecto, un determinado tema. También otra discusión que se da en la comisión, en una de las últimas reuniones de la comisión, es que debe separarse quizás, ¿no?, la temática del narcotráfico específicamente, que en el Senado pasa eso. En el Senado la Comisión de Seguridad es seguridad y narcotráfico, creo. Y de lo que es la prevención de adicciones, ¿no? Como y eso pasa por separar otro lado. los dos temas, claro, sí. Que bueno, en su momento hubo acá un desdoblamiento de comisiones con lo que fue familias y mujer, ¿se acuerdan? Claro. Que hoy por hoy tenemos dos comisiones también ahí en ese sentido. Pero bueno, sí, es un tema que lamentablemente queda relegado, y habrá que ver, de acuerdo a la concepción de quienes tengan las mayorías en el próximo gobierno y de quién sea el próximo gobierno, qué importancia se le da a estos temas y a los temas de salud. Sí, bueno, son temas pendientes, proyectos que hay también en carpeta, como el que nos traía Luciana. Se suma a otros también en el mismo sentido. La última vez que se habló sobre el tema, desdoblando, ¿no?, un poco, porque se habló del tema del narcotráfico, fue este año cuando sucedieron hechos en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, contra un inmueble de la familia Rocuso. Exactamente, ¿no? en marzo. la presencia de Aníbal Fernández aquí en la comisión. Exacto. Rindiendo cuentas. Y ahí se aceleró también, me parece. Se aceleró un proyecto que tenía un año, había sido presentado hacía casi un año, había sido presentado en mayo de 2022 y finalmente comienza a tratarse en marzo de este año por todo este tema, sí, que en la agenda mediática se había puesto la situación de Rosario. Y es más, me parece que fue un proyecto que firmaban todos los diputados de Santa Fe. Sí.
No había un color político que dijo, no, este proyecto no, No, lo lo firmaron tratamos. en común, lo firmaron en común, o sea que tenían acuerdo político, había consenso, pero faltaba el momento en el cual tenía que empezar a discutirse. Un hecho lamentable que sucedió en la ciudad de Rosario, bueno, motivó que el Congreso rápidamente esté trabajando no solo en el tema que tenga que ver con mayores controles en la lucha contra el narcotráfico, sino también acelerar los caminos en lo que tiene que ver con la designación de mayores instancias judiciales en la provincia de Santa Fe. Bueno, temas que tienen y que están pendientes en discusión del Congreso, temas que tienen tratamiento en lo que fueron las últimas discusiones que dio el Parlamento Nacional y temas que quedarán pendientes no solo de aquí a diciembre, sino a partir de diciembre con la nueva conformación de la Cámara y la nueva también conformación del Poder Ejecutivo Nacional. Hablando de iniciativas, hablando de proyectos, Meli, ¿de qué vamos a hablar? Sí, Fer, vamos a hablar de un proyecto que recibió media sanción en la última sesión que tuvo el Senado, el 28 de septiembre, y tiene que ver con crear por ley el programa Conectar Igualdad, que ya está en vigencia. Es una ley muy parecida a lo que fue la que salió de aquí, que tiene que ver con jerarquizar las becas Progresar. Esa ley salió consensuada de la Cámara de Diputados y justamente en esta misma sesión ya se transformó en ley. Pero este proyecto ahora viene del Senado para la Cámara Baja y tuvo allí en el Senado 58 votos a favor y 1 solamente en contra. Y en esta Cámara ya fue girado a las comisiones de Educación, de Comunicaciones e Informática y de Presupuesto y Hacienda. Recordemos que el programa Conectar Igualdad es un programa que se crea en el año 2010 por decreto de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y en 2011 tiene como objetivo este programa aportar, ¿no?, a lo que es herramientas tecnológicas para el aprendizaje de estudiantes secundarios y también para los docentes, al otorgarles una computadora para que puedan tener. En 2010, cuando se crea, bueno, era para que la puedan tener, digamos, durante la clase, ¿no?, claro, en el colegio. Y en 2011, un año después, sí se establece que al finalizar el colegio secundario podían quedarse con esa computadora. En el gobierno de Cambiemos sufre algunos cambios el programa Conectar Igualdad y finalmente en 2022, el año pasado, el Poder Ejecutivo lanza un nuevo decreto donde, bueno, ya bajo la órbita del Ministerio de Educación le da potencialidad a este programa y hasta el momento ya se han entregado más de 5 millones de computadoras a estudiantes de colegios secundarios en nuestro país. Así que ahora esta propuesta la trae un senador de La Pampa, el senador que se llama Daniel Benzuzán, que es del Frente de Todos. Y bueno, deberá tratarse aquí para ver si se convierte finalmente en ley. Y al ser una ley ya este programa tiene otra solidez, ¿no? Vamos a ver si te parece un poco lo que dice. Mediante la iniciativa, entonces se crea el programa Conectar Igualdad en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, con el objeto de proporcionar recursos tecnológicos a las escuelas públicas de gestión estatal y de elaborar propuestas educativas con el fin de favorecer la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que justamente la brecha digital se vio mucho más potenciada con lo que fue durante la pandemia las clases a distancia, ¿no?, las clases virtuales. Allí se vio también esa carencia que existía entre los alumnos de las distintas regiones de nuestro país y, bueno, mucho más adquirió importancia que este programa pudiera continuar con su vigencia y, en definitiva, proveer a quienes
necesitan de estos recursos que hoy por hoy son indispensables Claro, para el totalmente. aprendizaje de cualquier chico, ¿no? Vamos con la siguiente. Bueno, los objetivos de la ley. Garantizar el acceso y dominio de las tecnologías de información en condiciones de igualdad e inclusión. Promover el acceso a la conectividad necesaria para el trabajo pedagógico y administrativo en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Capacitar a los docentes en el uso de TICs y fomentar trayectorias escolares que se orienten a disciplinas vinculadas a las TICs. Otro de los temas es, ¿no?, la educación, que hemos visto varios proyectos. Ahora que leí la palabra trayectorias, me acordé, ¿no?, de la ley de trayectorias educativas, que también se trabajó muchísimo y finalmente salió consensuado porque, bueno, durante esos años de pandemia la Comisión de Educación ahí tuvo, bueno, habla recientemente también, ¿no?, ya con otra dimensión. Pero es interesante que el proyecto habla de los alumnos, de los estudiantes del nivel medio, del nivel secundario, pero también habla de los docentes, Sí, ¿no? Me parece que el aprendizaje tiene que ser para los dos sobre las nuevas tecnologías. totalmente. Sí, los docentes la estaban recibiendo, de hecho, las Claro. computadoras de Conectar Igualdad también. Exacto. Claro, sí, sí, bien. sí. Alumnos y docentes. Exacto. La asignación de recursos tecnológicos se realizará mediante la entrega de un dispositivo electrónico personal a estudiantes y docentes, como decimos, de las escuelas públicas de gestión estatal, de educación secundaria y de educación especial, de acuerdo con los criterios que entienda conveniente la autoridad de aplicación, que entendemos la va a designar por Ejecutivo, pero será el Ministerio de Educación. O el eventual... Bueno, no, está bien. la eventual secretaría capaz que lo El reemplace. Ministerio de Educación. El eventual organismo que lo Claro, reemplace. que esté Siempre acá. las leyes dicen eso igual. Claro. Que Bueno. cumpla la función. Vamos a la siguiente. El proyecto indica que en el ámbito del Consejo Federal de Educación, recordemos que en el Consejo Federal de Educación es donde están reunidos todos los ministros de educación del país, porque la educación es otra de las áreas que también administra cada provincia, ¿no? Se promoverán los acuerdos necesarios a fin de dar cumplimiento a los objetivos y se acordarán mecanismos de monitoreo en virtud de asegurar la efectiva implementación de los mismos. Acá va a estar el planteo de dónde van a salir los recursos, ¿no? También. Sí, bueno, seguramente. Lo que dice el proyecto no lo tenemos aquí en placa, pero dice que obviamente las partidas destinadas a este programa saldrán del presupuesto nacional, ¿no? Claro, que es, a ver, actualmente Ya se está este aplicando. programa ya se está aplicando. Claro. Vendría a ser un símil con lo que venimos hablando de el compre sin IVA, ¿no? O sea, A diferencia que ya se aplica, digamos. ya se viene aplicando lo que están Como las becas planteando. Progresar, la Claro. ley Las que becas salió. Progresar, exactamente. La idea es que continúen a partir del 1 de enero del 2024, esa es la idea, y obviamente para que continúen van a estar contemplados los fondos en el presupuesto, en la discusión del presupuesto, Exactamente. como están ahora. Ujú. Sí, yo creo que la idea pasa más que nada, Meli, perdóname, por justamente asegurar algunos beneficios que pueden llegar de alguna forma a verse desprotegidos o afectados. Exactamente, sí, sí. Lo mismo pasa con otro proyecto que tiene media sanción, no lo trajimos ahora, pero salió en esta misma sesión, que tiene que ver con el programa Remediar. Bueno, y finalmente otro de los artículos establece que la autoridad de aplicación arbitrará las medidas necesarias a los efectos de incorporar al programa en forma progresiva a los demás niveles educativos de escuelas públicas de gestión estatal, porque hasta ahora está destinado solamente al secundario, así que en forma progresiva, bueno, se estima que pueda también de alguna manera ir alcanzando a nivel inicial, nivel primario. Y asimismo podrán ser incorporados excepcionalmente establecimientos educativos de gestión privada conforme los criterios que se consideren convenientes. Bueno, gracias, Meli. Interesante esta iniciativa que tiene que ver con el apoyo desde el Estado Nacional, el apoyo a la educación, porque la formación de
los jóvenes que hoy están transitando el colegio secundario, la educación media, la computadora es un elemento fundamental, es una herramienta fundamental, porque después cuando dejen ya la educación media, cuando vayan a una educación superior, terciaria o universitaria, todo va a pasar por ahí, por esa misma herramienta. No es una herramienta que la van a usar de primero a quinto año o a sexto, Claro. de acuerdo al plan de estudio y de acuerdo a la localidad, sino que continúan. Sí, ¿tuvo un festejo usted en su familia esta semana o estoy Tuve un equivocado con festejo. un diploma? Con un diploma, exactamente. ¿Quién se Con mi recibió? sobrina que se recibió de licenciada en comunicación digital, Ah, bien. publicidad. Bueno, y hablando de los jóvenes... Y todo pasó, los estudios de Para cada la una de las pandemia. materias por la computadora. Claro, eso iba a referirme, no solamente a la utilización, en este caso, de lo que fue la pandemia, sino que muchos chicos, a partir del desarrollo, hay casos famosos de pibes que a partir del desarrollo en los últimos tiempos han encontrado con la pequeña computadora que le ha entregado el gobierno nacional una salida laboral concreta. La música, la creación de juegos, la generación de software. Y esa creo que es una de las políticas más virtuosas que ha tenido los gobiernos nacionales en los últimos 10 años, porque permite una salida mucho más fructífera y en menos tiempo, y está al alcance de todos. Creo que por allí puede pasar una de las cuestiones que destaca siempre, creo, el ministro de Economía, la oposición también, la capacidad de nuestra juventud, la capacidad de desarrollo científico y el potencial que vienen a buscar siempre también del exterior a nuestro país. Me parece que es un proyecto que justifica tener una ley para que sea sustentable y mantenido en el tiempo. Bueno, muy bien. Entonces la discusión de este proyecto va a girar en las comisiones respectivas a partir de lo que nos decía Meli, de lo que fue la sanción en el Senado Nacional, pero por supuesto se le va a poner también esta discusión en el momento en que se debata el presupuesto 2024. Se necesitan fondos y obviamente ahí están los fondos para poder seguir con este programa, y la idea es que siga este programa ya con el respaldo de una ley de la Nación. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis en épocas de veda, en épocas de reflexión, y vamos Veda, a... qué fea palabra además, porque me hace acordar la época que no podíamos comer carne. No sé si hay algún sexagenario que estaba prohibido, no podíamos comer carne en la Argentina. Bueno, pero ahora es otro tipo de veda. Bueno, estamos hablando de una veda electoral, bien, política. pero no importa. Es un momento de reflexión. Estamos pensando el voto para el día domingo a partir de las 8 de la mañana. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía,
ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición. Claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro. Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va? Gracias por acompañarnos. Estamos en Diputado TV, estamos en entrevista. Me formé en la universidad pública, hice mi formación de investigador en el entorno de la universidad pública y soy docente hasta el día de hoy. Me hice un profundo test vocacional, me hicieron hacer mis padres, no yo, con una especialista que dio por resultado y dijo, mis padres por supuesto fueron para escuchar el informe, yo iba a elegir lo que quería, no lo que me decían, pero bueno, tiene que ser ingeniero, entonces yo hago la pregunta, ¿ingeniero en qué? DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Ya lo tenemos Y el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada cerrando ya lo que es esta semana en el Parlamento Nacional, cerrando lo que fue también las campañas electorales. A partir de las 8 de la mañana empezó la veda electoral, pensando en las elecciones del próximo día domingo y pensando, si miramos más allá del domingo, cuántos temas pendientes que quedan, ¿no? Porque cuando hablamos de educación, este proyecto que nos traía Meli, que tenía que ver con el plan Conectar Igualdad, también tenemos que pensar en el proyecto de ley de financiamiento de la educación o el crecimiento de fondos para la educación, el crecimiento presupuestario en 2 puntos del
PBI, del Producto Bruto Interno de la República Argentina, en lo que tiene que ver con el presupuesto educativo, no solo para los niveles primarios y secundarios, sino también para los niveles terciarios, universitarios. Hablando en el tema de educación, en el medio también tenemos temas de cabecera del oficialismo, que es el juicio político a la Corte. Así que es. va a tener sus próximos capítulos ya después del domingo, y que va a empezar a cerrarse este tema, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado también tenemos, después Fabi nos va a ampliar un poco el tema de lo que tiene que ver con el juicio político a la Corte y en qué situación estamos y dónde estamos parados después de un debate tan extenso que tuvo este año la comisión respectiva y esta Cámara de Diputados de la Nación. Y después también tenemos varios proyectos que tienen que ver con la agenda productiva, y en el medio, como tema central, va a empezar a tallar el presupuesto 2024. Otro de los temas, otro de los debates centrales que va a tener el Congreso. Es decir, que se vienen momentos interesantes en torno a los debates que va a tener la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos a ir nuevamente a la provincia de Córdoba. Diputado Eduardo Fernández, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes a la mesa. Bueno, acá estábamos un poco pensando, más allá que estamos en veda electoral, más allá que terminó la campaña. ¿Está descansando Eduardo ahora o va por lo bajo siguiendo recorriendo el territorio? Sí. Hay muchas cosas para hacer y, por supuesto, también en esta etapa de contacto con los ciudadanos surgen también inquietudes y proyectos y sugerencias para el trabajo legislativo también, ¿no? Le debe de haber sucedido a todos los diputados y diputadas. Claro, aprovechar un poco el tiempo también para pensar en algunas iniciativas, en algunos proyectos que se dejaron un poco pendientes de redacción por parte de los tiempos que llevó la campaña política. Sí, seguramente ya cuando el lunes ustedes van a tener la perspectiva de la composición de una nueva Cámara de Diputados, donde se renueva el 50%, que eso también va a determinar cuáles son los proyectos políticos que nos proponemos y consideramos urgentes. Como decían ustedes, hay proyectos económicos, hay el proyecto llamado de regularización, exteriorización de capitales, que es muy necesario para recomponer los ingresos fiscales, sobre todo a partir de la información que está llegando de Estados Unidos con respecto a los capitales que están afuera. Hay proyectos, y yo en lo personal, y no por una cuestión personal, sino que lo considero necesario políticamente, y por el compromiso que surgió en la última sesión de tratar temas referidos a lo que hace a exteriorizar odios, ya sea hacia religión, hacia distintos sectores, que se trate el proyecto sobre negacionismo. Me parece importante para un saldo dentro de los 40 años de la democracia, que lo cerremos tratando y dándole dictamen y tratando esta ley. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eduardo Fabián Waldman te saluda. A propósito de la renovación de la Cámara de Diputados, hace muchos años que se discute, hay muchas posiciones, por ejemplo, puedo nombrarte desde el oficialismo el ministro del Interior, Guado de Pedro, en la oposición, no recuerdo, pero también hay gente que dice que el recambio institucional debería darse en otros tiempos, no cada 2 años, una propuesta diferente. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que es necesario, por supuesto, la renovación, que los cargos electivos tienen que tener una periodicidad,
también es que pareciera que se transforma en traumático y el Congreso, que tendría que tener de por sí y tiene obligaciones, se ve muy atado a veces a otras circunstancias, que a eso seguramente Guado se debe haber referido también en el tratamiento del proyecto de más largo plazo. Imagínense ustedes la situación muy particular por la coyuntura electoral, pero por el carácter de la elección que va a tener la discusión del presupuesto que recién nombraba Fernando, ¿no? Es una situación que los diputados como representantes del pueblo que nos eligieron y que tenemos mandato hasta el 10 de diciembre, conservamos ese mandato, pero hay una realidad política también que puede llegar a condicionar el tratamiento del presupuesto a partir de una nueva composición del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Bueno, usted hablaba de estas sugerencias, de algunos proyectos, algunas ideas que también tiene para presentar en este último tiempito, y en ese sentido preguntarle el balance, ¿no?, que hace. Usted va a terminar su mandato el próximo 10 de diciembre. Bueno, de lo que fue el paso por aquí por el Congreso y aquellos proyectos que ha trabajado. Bueno, el paso por el Congreso estuvo asignado por lo que fue este periodo y lo que transcurrió. El gobierno nacional también estuvo cruzado por parálisis temporal por la pandemia. Tuvimos que acostumbrarnos a un nuevo, parece que hubiera sido hace mucho, pero hace 3 años habernos acostumbrado a manejarnos de otra forma, con otros ritmos, que luego la composición y el dinamismo de la actividad política no ayudó a que, al no tener quórum propio y a no haber consensos básicos, que es lo que se sigue buscando y ojalá se logre, hizo que el Congreso trabajara con sesiones extraordinarias y que no hubiera un funcionamiento ordinario, riguroso, que permitiera tratar más temas más profundamente y con más participación, pero que a pesar de todo eso, a mí me ha tocado participar en comisiones y en muchos de los temas y leyes con mucha participación de los ciudadanos y ciudadanas, sea de sectores sociales, de sectores políticos, de especialistas que han tenido la posibilidad de ir al Congreso y hemos tenido reuniones muy valiosas. Y hay... Disculpe, ve, este es el resultado de que nos ha dejado la campaña. También, quizás en eso que me preguntaba Melissa, es el tema. Yo siento que como integrante de la Comisión de Ambiente no me siento satisfecho, no hemos podido avanzar en algunos temas que yo creo que la crisis ambiental, la crisis climática que hubo este último año, marca cuán necesario es tener leyes adecuadas, profundizar en otras, y que esto es una cuestión que es para las generaciones y que en el mundo también es una discusión, y el Parlamento argentino no puede estar ajeno a esa discusión del cambio climático, las leyes, el rol del Estado y de los distintos sectores sociales en un tema tan neurálgico para la supervivencia de la humanidad, ¿no? Sí, es verdad que el tema de medio ambiente no se estuvo abordando en el último tiempo, a lo mejor cruzado por los debates económicos, por las urgencias del Poder Ejecutivo, pero me parece que el Congreso le falta todavía discutir parte de esa materia.
le falta discutir el proyecto de ley de humedales, que en algún momento parecía que se podía llegar a tener cierto entendimiento. Se había avanzado mucho en la Comisión de Recursos Naturales, en la comisión que encabeza Leo Grosso, con acuerdos entre todos los sectores. Veremos ahora, ahí empezó a tallar también fuerte la opinión fuera del Congreso de los gobernadores provinciales. Muchos mandatarios provinciales fueron reelectos, otros mandatarios provinciales, otras provincias fueron cambiando, hasta de color también. Así que veremos cómo se va a adoptar, ¿no?, este debate y cómo se va a reencauzar. Lo que sí no puede no tratar el tema de la ley de humedales. La ley de humedales, hay otras leyes también en la Comisión Ambiente, pero es un tema que va a cortar transversalmente los frentes, los bloques, los titulares de provincia. Lo que no se puede hacer es ignorar. Claro. Es decir, porque para la salida económica de nuestro país es necesario explotar recursos naturales, pero hay que hacerlo racionalmente. Entonces, no es indiferente cómo se extraen recursos como el litio, por ejemplo. En este tema, además de cruzar horizontalmente los bloques, cruza intereses, como usted bien decía, pero fundamentalmente tiene que haber consensos básicos para tratarlo, y eso se necesita sobre todo porque acuérdese que muchos de los proyectos de ley, salvo que yo también he acompañado, el proyecto que prevé penalidades incluidas, es decir, en el Código Penal, no solamente de multa, pero que como los delitos de tipo ambiental tienen que tener ciertas características porque el poder de uso, control y explotación de los recursos naturales es poder de las provincias desde el año 94, la reforma constitucional. Por eso digo que el Congreso necesita funcionar, que las preguntas que ustedes me hacían necesitan un funcionamiento que incluso con este rasgo institucional y profundo de algunos de los temas que están pendientes y que hay que tratar, exceden a veces a un periodo. Hay que lograr que continúen y que estas urgencias que hay que atender, que van en el orden de lo económico-social, porque va a ingresar otras leyes como el previaje y otras que necesitan también urgencia de tratamiento, no van a poder ser tratadas por un Congreso y vamos a sentirnos los diputados y diputadas que hemos cumplido un mandato por ahí un poco frustrados por la falta de un funcionamiento regular del Congreso, que tiene que ser una aspiración de todas las fuerzas políticas, no de una sola. Eduardo, hace un ratito hablamos con un comprovinciano, por eso Fernando dijo nos quedamos en la provincia de Córdoba. Estuvimos hablando con el diputado Carreño y Melissa le había consultado por la ley de alquileres. El diputado dijo que a pesar de la nueva sanción y entrada en vigor, no veía resultados positivos y consideraba que esto lo que iba a hacer es empeorar de la ya de por sí grave horizonte para aquellos que necesitan alquilar. ¿Qué es lo que estás mirando en ese sentido? ¿Cuál es tu visión de esta situación que agrava casi a 10 millones de personas? Mire, fundamentalmente hay una asociación de inquilinos en Córdoba con los que tengo relación y que se ha visto satisfecha o aliviada porque se aprobó esta ley que vino del Senado. La otra perjudicaba notablemente a los inquilinos. Ahora, nosotros hemos dicho con claridad y seguimos sosteniendo, el problema de la vivienda, del alquiler, es mucho más complejo que una ley. Hay que instrumentarla incluso mejor a esta ley
falta reglamentarla con más precisión, porque lo notable es raro de decirle, dígale al diputado ese que de cada 100 contratos son 90 nomás, los 90 los que no están inscritos, 10 están inscritos dentro del régimen legal, es decir, que está actuando por afuera, y mientras subsista un tema inflacionario, mientras no exista incentivo para los propietarios, mientras no exista segmentación, que la nueva ley la tiene para incentivo a los propietarios de menor cantidad de vivienda, y mientras no tengamos a la par una presencia activa del crédito hipotecario entre el sector privado y el sector público para una gran oferta, desde el lado de la oferta no va a cambiar la situación. Y el problema que hay del lado de la demanda es que hay mucha necesidad y que se va a poder actuar en la medida de que los jóvenes tengan perspectiva de adquirir su vivienda, de que el Estado racionalmente actúe, y donde los gobiernos provinciales también pueden actuar, porque hay aspectos de la ley, hay costos de los contratos que pueden ser tratados de distintas formas según la provincia que se trate, como por ejemplo la ley de sello. El desafío también, ¿no?, de que en esta nueva ley, con esta nueva ley de alquileres, bueno, los precios van a estar prohibidos en dólares. El desafío de que en el cumplimiento eso también no se vea reflejado. Diputado, le quería Nosotros complementariamente, si se recuerda, hemos enviado un proyecto también desde nuestro bloque con respecto a esos alquileres temporarios en dólares con fines turísticos. También hay que reglamentarlo porque se crea una zona gris que es aprovechada por los que no quieren cumplir la ley, ¿no? Claro. Diputado, le quería preguntar porque un tema que quedó sin tratar en la sesión, primero no estaba en el temario, pero luego sí se había incluido, es el proyecto de trazabilidad de la pesca. ¿Cree que tiene perspectiva de poder aprobarse en una próxima sesión? Ahí hubo alguna denuncia por parte de la diputada Graciela Camaño, pero entiendo que es un proyecto que había tenido consenso con Juntos por el Cambio también. Tiene consenso no solamente con Juntos por el Cambio, de diversos bloques provinciales, le otorga, y nosotros como parte oficialista que promovemos la exportación, la mejor calidad de ella, el cuidado de los recursos naturales, esta es una ley que tiende justamente a esos fines, así que esperemos que prontamente sea tratada. Eduardo, ¿qué tema pendiente le queda? ¿Algún proyecto para presentar? Aprovechando lo que señalábamos al principio de este tiempo libre de reflexión que deja la campaña. Nos hablaba de proyectos sobre negacionismo, pero también algunos proyectos vinculados con las pymes. Sí, yo he confirmado el proyecto que presentó también el diputado Herrera con respecto a la promoción de la industria electrónica. Yo he ayudado en Córdoba a la conformación de ese sector históricamente, es importantísimo, me parece un proyecto muy interesante. Hay proyectos que yo pretendo también, pero viendo la coyuntura, es un proyecto más de fondo, que la creación de la Defensoría MIPYME, que la he presentado yo, que va a estar la ley pretende que esté en el marco legislativo, por eso le decía del funcionamiento del Poder Legislativo. Está también un proyecto de ley que he presentado sobre contaminación sonora, que es importante que se trate para poner a la Argentina en los mismos estándares que hay ya en otros lugares del mundo y que propone la Organización Mundial de la Salud. Así que hay proyectos, hay muchos proyectos en distintas áreas que deben ser tratados. Y seguramente, bueno, el de la industria electrónica la hemos presentado hace poco, debe ser 10, 12 días, así que hemos seguido trabajando. Pero vamos a tener que trabajar mucho con el presupuesto y a partir del presupuesto, como integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, atender los reclamos sectoriales, provinciales y sugerencias que van a surgir, más
una particularidad que va a tener el tratamiento del presupuesto, que ustedes seguramente lo vienen tratando, que es las modificaciones impositivas y por lo tanto que las asignaciones de coparticipación y la creación o modificación de impuestos va a cruzar seguramente el tratamiento del presupuesto este año. Muy bien. ¿Quedaron preguntas? Bueno, Eduardo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Por favor, el agradecido soy yo y ojalá sí lo podemos decir, porque es un deseo de todos los que valoramos los 40 años de democracia. El domingo, a pesar de que pueda hacer mal tiempo, según pronostican en la zona central del país, los argentinos, las argentinas, los ciudadanos pongan esa vacuna que es el voto y que voten con mucha conciencia y amor, que nunca el odio puede ser uno de los factores de elección, sino que tiene que ser el amor, así que invitar a todos y a todas a votar. Eduardo, gracias. Por favor. Buenas tardes. El diputado Eduardo Fernández, diputado nacional por el Frente de Todos, por la provincia de Córdoba. Los temas pendientes, hay varios, varios proyectos. Hablamos con los diputados y cada uno trae, a la agenda que tenemos, se siguen sumando proyectos. Se siguen sumando iniciativas. Bueno, esa es la función de los legisladores nacionales y es la función del Congreso. Para atender a los sectores, en este caso Fernández, que viene del sector de la pequeña y mediana empresa, justamente es el tema que siempre se aboca a él. Me parece que el tema de la discusión del corte y la renovación de la Cámara debería ser tratado, digamos, porque si uno ve cómo efectivamente han trabajado a lo largo de estos dos últimos años y cómo viene de hace rato, fundamentalmente me parece por la cuestión más que nada que tiene que ver con el enfrentamiento, ¿no? Que eso creo que de alguna manera es lo que ha marcado estos últimos años de la República Argentina. Pero estaba pensando mientras hablaba el diputado y decía, suponete que una vez se quedan directamente todos los diputados y renueva directamente la Cámara completa cada 4 años. Bueno, me parece que este tema de, digamos, eliminar lo que es la elección intermedia... De medio término, sí. De medio término, no es algo nuevo. Yo ya lo he escuchado, en un momento se lo escuché a Gabriela Michetti, cuando era vicepresidenta de la Nación. Me parece que más recientemente, o más aquí en el tiempo, lo volvió a señalar Emilio Monzó. Yo iba a decir a Monzó, pero no me acordaba quién era, sabía que había un importante... me parece que es lo que ha sucedido también en los últimos años. La campaña electoral comienza cuando termina la otra campaña. Sí. Y además se extendía. ¿Cuándo empezamos las elecciones? En el mes de enero. En enero, pero ya... Previamente bueno, este año empezamos. Sí, con todos los desdoblamientos fue muy cargado. Fue muy largo. Me parece que en diferentes sectores se está pensando también eso. Habrá que ver, hay que construir mayorías. Claro, tiene que tener el consenso, tienen que aceptar que continúen en el... Exactamente, y se necesita declarar la necesidad de la reforma constitucional. Es un tema que está en la Constitución, que habla de la forma. Y la renovación por mitades, de medio término por mitades de la Cámara de Diputados y 1/3 en el Senado Nacional. Si se ven, si se elimina eso, tendríamos un Poder Ejecutivo que ingresa conjuntamente con el Parlamento Nacional y recién discute elecciones dentro de 4 años. Claro. Eso... Claro. Pero también con el Congreso que le toque, ¿no? Sí, no tiene posibilidad en 2 años de mejorar o de empeorar su mayoría o minoría en... Sí, las condiciones son siempre... Tiene siempre la tienes posibilidad... una tirás de un lado y sacás del otro. La manta se corre. Exactamente. Tiene la posibilidad de trabajar esos 4 años pensando en una reelección. Y ahí tener una nueva renovación parlamentaria. Que si en esos 4 años le va bien, se supone que en la renovación parlamentaria, en la búsqueda de su reelección, en esa renovación parlamentaria le va a ir mejor, ¿no? Y va a tener un Congreso más afín. Claro. Lo cierto es que es verdad que la Argentina atraviesa momentos particulares, a lo mejor muy cruzados, con la falta de consensos en muchos aspectos y en muchas discusiones,
y que a lo mejor tienen que ver con los periodos permanentes de transitar campañas electorales. Habrá que ver, habrá que analizarlo bien y ver qué decisión se toma. Me parece que siempre que hay una renovación, una elección y una renovación del Congreso, una renovación del Poder Ejecutivo, siempre se abre una nueva alternativa, ¿no? Una nueva esperanza. Habrá que ver también el gobierno que le toque asumir el próximo 10 de diciembre, el Congreso que le toque asumir el próximo 10 de diciembre, tienen que ser congresos y Poder Ejecutivo de mucho diálogo, de mucho acuerdo, de mucho consenso, porque ninguno o ninguna de los que llegue a ser presidente o presidenta de la Nación tiene mayorías propias en el Parlamento de la Nación. Y eso obliga a que en la mesa se pongan en discusión los proyectos y se pongan en discusión la posibilidad de construir mayorías y construir consenso, tema esencial y fundamental. Bueno, cambiamos de tema y hablamos de un tema que no genera consenso, que genera algunas divisiones, pero bueno, estamos hablando de consenso a partir del 10 de diciembre. El juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fabi. Así es, un proceso que ha llevado una cantidad de tiempo importante, ¿no? Porque lo que ha sucedido en la última reunión es que la Comisión de Juicio Político notificó a los jueces de la Corte Suprema hace unos pocos días con los cargos provisorios en su contra. Veamos un poquito de qué se trató el proceso y cuánto ha demorado. Hubo 65 testigos, 24 reuniones y 10 meses de trabajo. Y la comisión, luego de todo esto, notificó a los 4 jueces, estamos hablando de Maqueda, de Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti, que pueden realizar el descargo, porque lo que vamos a analizar ahora son las causales que finalmente quedaron fundadas para llevar adelante la acusación, hasta el jueves 2 de noviembre o concurrir a la comisión el martes del 7 de noviembre. Pero también puede pasar que no quieran contestar. Claro. Bueno, algo la tercera pasó, opción. Algo ya hubo, alguna señal, podríamos decir, desde la Corte, cuando la comisión envió los cargos al juez Maqueda. Claro. En el caso de la obra social. Sí, ahí no hubo ningún punto de respuesta. Exacto. Como antecedente. Pero también hay que decir que la Corte Suprema avaló todo el proceso del juicio, porque vinieron los testigos, envió notificaciones, documentación que era solicitada por la presidenta del Frente de Todos, Carolina Gagliar. Así que desde ese lado podemos decir que ahí hay una cuestión no poco clara, digamos, ¿no? Porque por un lado avala, pero por otro lado no responde. Entonces, ¿de qué lado cae la pelotita, digamos, en este match point? Bueno, las causales, vamos con ellas. El 2x1, la causa Muinio, que en 2017 llevó adelante la movilización que impidió justamente el beneficio a los genocidas. El tema de la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, la reforma del Consejo de la Magistratura, las irregularidades denunciadas, lo que vos decías recién en la obra social del Poder Judicial, y la causal de abuso de poder. Ahora vamos a empezar a desglosar una por una, si te parece, Fer, para ver de qué se tratan y qué es lo que contienen cada uno de los documentos que elevaron a la Corte Suprema para que hagan el descargo. Vamos con la próxima. En el fallo 2x1, la Corte Suprema benefició al represor del Hospital Posada, Luis Muiña, y abrió la puerta a que decenas de represoras también solicitaran una condición similar para sus sentencias. Vamos con lo que sigue. De alguna manera, la situación planteada a partir de esta causa que consiguió revertir una jurisprudencia anterior donde la propia Corte Suprema se había volcado a favor de las sentencias a las genocidas, fue lo que despertó las sospechas acerca de cómo se había gestado este trámite que consideran desde el oficialismo que es espurio. Vamos con la otra placa. Es contra Horacio Rosati porque está desglosado contra cada uno de los jueces, en este caso el titular, el presidente Horacio Rosati.
En este caso, haber omitido el análisis de admisibilidad legal para la aplicación de la regla del 2x1 para delitos de lesa humanidad, específicamente el caso Muinio. También no regular la convocatoria de la Comisión Interpoderes. Esta Comisión Interpoderes que tenía que analizar las causas, el avance de los juicios de lesa humanidad, y a partir del año 2015 aproximadamente dejó de reunirse y no funcionó como tal, sin haber una supervisión, sin considerar de qué manera estaban o no estancadas las causas, y esto también es una de las causales que apunta la Comisión de Juicio Político. Por otro lado, legitimó y priorizó justamente el tratamiento del caso del represor Muinio. Recordemos, trabajaba, entre comillas, en el Hospital Posadas. Vamos con la placa siguiente. Contra Carlos Rosenkrantz. Realizó acciones dilatorias en la causa Gifrin con el objeto de ejercer una injerencia indebida, dice el documento, en la jueza Hayton de Nolasco para priorizar el tratamiento del caso Muinio. En esto recordamos brevemente, se trataba de que la jueza Hayton de Nolasco estaba a punto de alguna manera de jubilarse, coincidió un acuerdo político por el cual ella cedía algo y a cambio de eso le prorrogaban la posibilidad de continuar en su puesto. Bueno, también... Y que también en ese momento el poder, perdón Fabi, el ministro Garabano no, digamos, apeló. Claro, no apeló el hecho de, claro, tenía la obligación de hacerlo como titular de la cartera de justicia y no lo hizo. También fue el responsable, según la comisión del dictado del fallo Muinio, y también, por supuesto, la misma causal, abandonar la Comisión Interpoderes, que fue lo que explicamos antes. Vamos con la siguiente. Retardo de justicia en las causas Aredes y Burgos. Esto tuvimos los testimonios, estamos hablando de la demora en el juzgamiento y de llevarlo a declarar al titular del Ledesma, Pedro Blaquier, que fue protegido, entre comillas, se entiende, por el juez Rosenkrantz, titular de un estudio que tenía como uno de sus clientes justamente a las empresas de Blaquier, que finalmente falleció sin ser, fue juzgado, pero sin haber sido, digamos, cumplido su pena, porque esta fue abortada, digamos, por otros eslabones de la justicia. Recientemente. Sí, exactamente. Recientemente. Tampoco se excusó en estas causas. Aredes, bueno, Aredes era justamente el intendente de un médico de allí donde estaba el ingenio Ledesma, de la localidad de Ledesma. Hubo una noche famosa, trágica, en la cual fueron secuestrados muchísimos trabajadores y Blaquier fue de alguna manera el entregador y el protector de aquellos policías y servicios de inteligencia que mataron y hicieron desaparecer prácticamente a 50 personas. Vamos con la que sigue. La causal del Consejo de la Magistratura. Bueno, aquí tenemos para desglosar un montón de cuestionamientos que le hacen desde el Frente de Todos, o a partir del próximo domingo quizás ya sea oficialmente Unión por la Patria, o habrá que esperar al 10 de diciembre. Cargos contra Maqueda, Rosati y Rosenkrantz. Atribuirse el manejo de los recursos del Poder Judicial en violación de la Constitución Nacional. Esto es, el Consejo de la Magistratura, por la reforma de 1994, es quien debe atesorar y distribuir el dinero que le ingresa al tercer poder de la nación. Esto no fue acatado nunca por la Corte Suprema, tomó esos recursos y los hizo propios, de alguna manera violando, como dice aquí, el Estatuto de la Carta Magna. Apropiarse también de funciones que la reforma constitucional le había quitado. Esta es otra de las cuestiones, vamos con la que siga. Manejar discrecional y arbitrariamente los tiempos de una causa judicial. Esto es una de las cuestiones que más destacan. Haber esperado 15 años prácticamente, 2006 al 2023, 17 años, para poder fallar, reponer una ley que había sido derogada, atribuirse una norma que forma parte de los atributos del Congreso, y estas son todas las causales que de alguna manera desglosaron aquí
en la Comisión de Juicio Político. Interrumpir el proceso parlamentario, tendiente a establecer un diseño con equilibrio representativo entre los estamentos del Consejo de la Magistratura, dictar una sentencia con múltiples arbitrariedades con el objeto de cooptar el Consejo de la Magistratura. Vamos con la que sigue. También resolver una causa en evidente exceso de jurisdicción, esto es lo que tiene que ver con la potestad del Tribunal Superior para derogar una ley, permitir que cobre vigencia una ley derogada 15 años antes, otorgar además un plazo de imposible cumplimiento para la sanción de una nueva norma, dieron 120 días con el receso en el medio y de alguna manera sabiendo cuál iba a ser el final que iba a acontecer, no llegar en tiempo y forma a resolver una nueva plataforma para el Consejo de la Magistratura, porque los tiempos no daban de ninguna manera. Vamos con la que sigue. Manipular la conformación del Consejo de la Magistratura a través de fallos y acordadas, la intervención en la nominación que había hecho la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de sus representantes dentro de este cuerpo, inclusive hasta el día de hoy el propio senador Martín Doñate no ha podido asumir y le falta un representante al frente de todos en el Consejo de la Magistratura. Favorecer, esto es, a Juntos por el Cambio, en la composición del Consejo de la Magistratura, otorgando una condición en la Cámara de Diputados y otra diferente en la Cámara de Senadores, dando minorías de un mismo bloque como distintas para Juntos por el Cambio, mientras que en la Cámara Alta, a pesar de haberse dividido en dos bloques en una jugada política, decidió que en ese caso no tenía validez la Corte Claro, Suprema. el problema de que la ley anterior hablaba de otros tipos de mayorías, entonces había que designar nuevos legisladores en representación de las distintas fuerzas, y también el problema con la división de bloque del Senado, si bien en un primer momento, cuando lo explicó bastante claro Graciana Peñafort cuando estuvo como testigo en esta causal. Ella hablaba de los fallos juez 1 y juez 2, porque primero Juntos por el Cambio, en el caso del Senado, que en definitiva es el lugar que se encuentra pendiente, como vos bien decías, que Doñate todavía no ha asumido. Dentro de todo lo que es Cámara de Diputados sí se resolvió, están hoy por hoy los nuevos consejeros, pero en el caso del primer fallo de Juntos por el Cambio sí se mete en lo que es la conformación de bloques, y en el segundo caso sigue trabado y sigue sin avanzar. Claro. Porque se trata ya de lo que es un periodo nuevo para consejero de 2022 a 2026, cuestión que ya no tendría que tenerse el mismo argumento del principio en cuanto a la división del bloque. Bueno, y seguramente con la renovación parlamentaria va a haber otra discusión. Claro. ¿No? Respecto a cómo va a quedar conformado, tenemos que tomar consejero por consejero y ver si no vencen los mandatos. Hay algunos consejeros que, por ejemplo, Álvaro González, sí, que es diputado del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, es candidato. Puede ingresar y a lo mejor, si el bloque decide, sigue siendo consejero de la magistratura, pero si no ingresa, no renueva su banca, ahí Juntos por el Cambio va a tener que nominar a otra persona. Nominar a otra persona, claro, exactamente. Bueno, haber paralizado un órgano constitucional afectando la regulación, administración de justicia, o sea, estuvo prácticamente sin trabajar un par de años el Consejo de la Magistratura, frenar la designación de jueces para garantizar la persecución. Perdón. De los sectores, ahí está, persecución de algunos sectores políticos y la impunidad de otros, en base a lo que terminó fallando o dictaminando la Comisión de Juicio Político en esta primera etapa, ¿no? Porque es, en definitiva, lo que la Comisión de Juicio Político está haciendo de ir llevándole ya al Consejo, no solo al Consejo de la Magistratura, sino a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las causales por los cuales estuvo trabajando y elaborando todo este informe. Así es, vamos con la placa que sigue. Cargos ahora contra Horacio Rosati, el presidente
en la causa Consejo de la Magistratura también se ungió como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el voto propio, esto es autovoto, tanto en su lugar como titular del máximo poder de la justicia, como en la titularidad del Consejo de la Magistratura. Al respecto de estas hay muchas cosas, hay muchas bromas que circulan, ¿no? De qué va a ser presidente luego el Rosati. La imposición de algunas normas, por ejemplo, una de las últimas es cómo debe el Congreso dictar o escribir sus normas. Esta es una de las últimas cuestiones que han aparecido. Vamos con la que sigue. Colaborar con el descrédito institucional por las conversaciones entre Silvio Robles y el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro. Bueno, de alguna manera, esto a través de los conocidos chats y la interpretación de puentes y entre Robles y D'Alessandro, de Rosati por un lado y Rosenkrantz por el otro. La comunicación a través de ellos de qué estrategia utilizar para que no puedan nominar a tal o cual concejal en la Cámara de Alta, que fue aplicada tal como se leyó con posterioridad en los chats. Ataques, también presiones e intimidaciones en manifestaciones públicas en distintos medios periodísticos a otro poder del Estado. Esto lo ha dicho acerca de normas o cuestiones que quiso llevar adelante o quiere llevar adelante el Poder Ejecutivo. Vamos con la que sigue. Coparticipación. Aquí destacan irregularidades del fallo de la Corte Suprema que dispuso en diciembre de 2022 que el Gobierno Nacional le pague al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables. De alguna manera, lo que venimos relatando a lo largo del año y en este proceso en particular, que deja muchas dudas de cómo se estableció que ese sea el número que el Gobierno Nacional debe contribuir con el erario de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que esto tiene como origen allí en el año 2016, cuando Mauricio Macri llevó la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires del 2,4 al 3, la triplicó, perdón, del 1,7 al 3,5 y de alguna manera dio lugar a todo esto por el tema del traspaso de la Policía Federal. Luego, cuando en el año 2020 Alberto Fernández retrotrajo eso, dándole unos puntos más, otorgándole el 2,4, y finalmente la Corte Suprema decidió, sin un fallo de fondo, pero arbitrariamente, según el oficialismo, elevar el número a casi el 3%. Vamos a la que sigue. Y aquí, digamos, lo que de alguna manera tiene que ver es violar el orden jurídico vigente, desconociendo el sistema federal de gobierno. También vulnerar el derecho de defensa del Estado Nacional, desarrollando la actividad jurisdiccional con notoria observancia a las reglas básicas del debido proceso. Reitero, no hubo un sector administrativo, no se pudo conocer de la Corte Suprema que investigara, que analizara fehacientemente que la cifra a la cual debían llegar de la coparticipación rondase el 3%. No hay ninguna ninguna evidencia de que ello haya sido probado mediante un estudio. Resolver a través también de una medida cautelar la cuestión de fondo. La que sigue. Creo que arrogarse facultades legislativas, violando el sistema de organización federal y la división de poderes, todo lo que tiene que ver con denegar justicia a las provincias. Este fue otro tema importante. Se quisieron presentar como amicus curiae, es decir, sostener las mismas posturas que el Gobierno Nacional, porque se ven perjudicados, según lo que dijeron aquí algunos representantes de ministerios de economía de distintas provincias, porque había un poco de la coparticipación que le correspondía a ellos y fue directamente otorgado a la Ciudad de Buenos Aires. Y dictar una sentencia cautelar arbitraria a favor justamente de Cava. Creo que queda alguna placa más. En el caso del juez Horacio Rosati,
en la causa de coparticipación se le formularon los siguientes cargos: no haberse excusado por los vínculos de íntima confianza, es lo que hablamos antes, entre Robles y D'Alessandro. Con la que sigue: no haber ordenado la sustanciación de investigación sumaria contra el director, justamente Silvio Robles. Luego de que estuvo presente aquí, hubo un pedido de parte de la Cámara de la Comisión, para que de alguna manera se le pidiese explicaciones a Silvio Robles. No se le inició ningún tipo de trámite administrativo. Haber omitido dar intervención a la unidad de análisis de cumplimiento a la acordada 36 del 2009, que crea justamente estos análisis económicos, que fue lo que decíamos que estaban ausentes. No sé si queda alguna más. No, la última. Perfecto. Pero creo que lo que hay que esperar ahora es el 2 de noviembre en primer lugar, y luego el 7 de noviembre a ver si habrá o no respuesta efectiva de los miembros de la Corte Suprema. Fernando. Bueno, bien, Fabi, ahí está uno de los temas centrales para el oficialismo a lo largo de todo el año, fue este juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entramos ya en la etapa final, en lo que va a ser ya este mes de octubre, los primeros días de noviembre seguramente se le está dando el cierre. Los magistrados, bien como nos decía Fabi, el día 7 de noviembre pueden también venir a la comisión, tienen la posibilidad de venir a la comisión si no envían antes algún escrito a partir de esta invitación que le hace a la comisión para que den su opinión respecto a las causales que ha encontrado el oficialismo en esta comisión de juicio político. Y por el otro lado, el tiempo hasta el 7 de noviembre. Así es. A partir de ahí, de esa fecha, me parece que ahí le quedan muy poquitos días como para ya darle el cierre y dictaminar al oficialismo. Sí, esa es la idea. Lo dijeron incluso en la comisión, que en la última semana, previo a si hubiera un eventual balotaje, en la semana del 13 al 17 de noviembre, se estarían firmando estos dictámenes que tienen una vigencia luego de 3 años para poder ser tratados en el recinto, ¿no? Recién una vez que son tratados en el recinto, pasarían al Senado. Claro. Son pocas las chances de que eso ocurra, pero bueno, sí dejarlo por lo menos los dictámenes y todo el trabajo realizado de la comisión ya definitivamente cerrado. Sí, bueno, la estrategia del oficialismo siempre fue trabajar durante todo este año, a lo mejor menos meses, después se fue extendiendo, pero lo cierto es trabajar este año en la comisión y tener dictamen de comisión. Digamos que va a cerrar cumpliendo la estrategia que pensaron Germán Martínez, el diputado Rodolfo Tailade, Leopoldo Moró, Eduardo Valdés, ¿no? Me parece que, y Carolina Galdía como presidenta de la comisión. Sí, creo que van a cumplir el objetivo. De entrada estaba claro que iba a ser difícil, pero tenían expectativas de que justamente con estos 3 años de duración del dictamen en algún momento se pudiera tratar. Como viene la cosa, va a estar un poquito complicado, me parece. Bueno, y quedan también temas pendientes, porque mientras Fabi iba contando las causales y nombraba a los jueces de la Corte, empezamos a ver, y ya lo decimos, es el juicio político a los 4 integrantes. Pero la Corte tiene que tener 5 integrantes. Sí. ¿No? Un tema pendiente para el próximo gobierno. Muchos temas pendientes tiene el Es próximo lo que tiene que ver con la gobierno justicia. y muy difícil que se tengan puedan los 2 tercios Bueno, para ciertas cosas. Algún diputado, me parece que Tailade, cuando estuvo aquí en el análisis, señaló que para él, el gobierno de Alberto Fernández tendría que haber enviado al Senado el nombre o el pliego de una integrante más para la Corte Suprema de Justicia. Y después ver cuál era la suerte o ver cómo se daba esa discusión. Una gran deuda. ¿No? Y no tomar la decisión que tomó de no enviar nada al Congreso. ¿No? Me parece como hizo con el tema del Procurador General. Claro. Sí, es otro tema pendiente también. Sí, ahí está siempre la discusión si vos tenés que tener la batalla política ganada de entrada o tenés que darla. Y esa disyuntiva creo que siempre ha sido lo que marcó estos 4 años de Alberto Fernández. Me parece que cuando hablamos de la etapa de consensos, de acuerdos que se tiene que abrir en la Argentina a partir del 10 de diciembre, uno de los temas tiene que ver el tema de las vacantes a nivel institucional que hoy tiene y le faltan a la justicia, ¿no? Más allá de jueces de diferentes
diferentes instancias en el Poder Judicial, está el tema de resolver el Procurador General de la Nación. Estamos con un Procurador General de la Nación interino desde hace tiempo, el doctor Casal, hace ya por lo menos 5 años o más. Sí, yo creo que un poquito más. Yo creo que un poquito más. O más, ¿no? Que es interino. Y por el otro lado, desde que se jubiló Hayton de Nolasco, no hay una reemplazante que se supone que tiene que ser una mujer. Hoy la Corte no tiene una visión desde el punto de vista femenino respecto no tiene cupo femenino a las discusiones. ¿no? Y hay fallos que están vinculados directamente con la necesidad de tener una mirada femenina. Y es lo que está faltando también en la justicia y en la Corte. Y seguramente pienso que los candidatos que se presentan el domingo, a lo mejor en sus mentes tienen nombres para proponerle al Congreso de la Nación o a las diferentes fuerzas políticas para ver si se logra consenso o acuerdo, ¿no? Pero veremos finalmente quién es el presidente o presidenta de la República Argentina a partir del domingo o no, o serán a un balotaje, pero lo cierto es que son temas pendientes a partir del 10 de diciembre que tienen que resolver el Congreso argentino o que tiene que resolver en primera instancia el futuro Poder Ejecutivo de la Nación. Meli, gracias. Gracias, Fer, y bueno, que tengamos una buena jornada democrática. Esperemos, es lo que decíamos. Fabi, gracias. Igualmente para ustedes lo mejor, y como creo que dijo Eduardo Fernández, 40 años de democracia, la mejor manera de sostenerla es ir a votar el domingo. Y bueno, que tengan suerte con su voto. Bueno, estamos en momento de reflexión, estamos pensando a quién hay que ir a votar el próximo día domingo. Gracias a usted por estar ahí. Esto fue El Análisis por aquí, por DTV, y nos estamos reencontrando. Gracias.